¿Qué son las Hellgates de Albion Online? Las Hellgate es un contenido que mezcla un poco de PvP y PvE, similar a las mazmorras corruptas pero con ciertas diferencias. La principal diferencia es que las Hellgate es un contenido para grupos ya sea de 2, 5 o 10. En cada tipo existen dos tipos, las letales y no letales. Otra diferencia importante es que en las mazmorras corruptas se toma en cuenta para acceder la maestría y cualquier bono de poder de objeto, cosa que no ocurre en las Hellgate. Aquí se ignoran esos bonos. Las entradas a las Hellgate pueden ser invocadas mediante un objeto, el ritual de Hellgate. Debes tener en cuenta que ahí muestra si es para letal o no letal, además del tamaño del grupo. Al utilizar el objeto te señalará la ubicación de entrada en tu mapa y ten en mente que otro grupo puede utilizar la entrada que invocaste, además de que cada entrada es visualmente diferente, teniendo marcas correspondientes al tamaño del grupo para la que es. Mismas marcas que se iluminan cuando un jugador interactúa con la puerta, indicando cuántos jugadores están listos para ingresar. Una vez ingresamos a la Hellgate aparece un contador que tenemos que llenar eliminando enemigos y al llenar dicho contador podremos obtener recompensas. También puede suceder que aparezca un jefe en el mapa. Durante el transcurso de la Hellgate podemos invadir a alguien o nos pueden invadir. Cuando sucede este evento, los monstruos enemigos desaparecen y da inicio al enfrentamiento, donde solo hay un vencedor. Aquí no hay algo que te permita escapar sin pelear. Además, si el enfrentamiento se prolonga, de los extremos hacia el centro empezará a llenarse de lava, lo que irá reduciendo el espacio disponible para pelear, además de dañar a aquellos que entren en contacto. Para ganar, debes vencer a ambos enemigos. Cabe mencionar que si estás jugando en la versión no letal, debes derribar a los enemigos en un tiempo similar, ya que los jugadores derribados pueden levantarse y volver a pelear después de un largo periodo de tiempo derribados. Una vez finalizado el enfrentamiento, el vencedor puede acceder a las recompensas y también optar por salir al punto de ingreso o entrar a otra Hellgate. En las Hellgate también existe el sistema de infamia, donde a mayor infamia, mayores recompensas. Algo que deben tener en cuenta al ingresar a este tipo de modalidad es que pueden encontrar gran variedad de combinaciones de equipo. Por ejemplo, en modalidad de dúos es común ver equipos compuestos por un healer y un DPS o combinaciones de one shot, y en la modalidad de 5 y 10 son alineaciones más específicas. Sin embargo, existen pocos grupos que juegan la modalidad de 10. Mi consejo para nuevos jugadores es que no jueguen Hellgates en la modalidad letal desde el inicio. Es mejor que prueben bastante la modalidad no letal para que se familiaricen con el mapa, las mecánicas del juego, las mecánicas de ese modo, aprendan qué build les sirve y cuáles no. Y una vez consideren que son lo bastante buenos para jugar en la modalidad letal, pueden hacerlo. Por mi parte ha sido todo. Yo soy Arux y si les ha gustado el video dejen un like, suscríbanse y compartan. Hasta la próxima.